Hoy vamos a charlar con un español que, bueno, tenemos un ratito por delante con él, con un español que tiene una historia bastante interesante porque nació en España, pero su padre es guineano y él ha sido internacional con Guinea, en el extranjero ha jugado en Kazajistán, en Japón, en China y lo que nos trae hoy aquí, que es que este fin de semana va a disputar la final de la Champions asiática con Urawa. Estamos hablando, por supuesto, de José Canté. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, encantado de saludarte. ¿Cómo va esa concentración de cara a la Champions? No sé si estás nervioso, con ganas, con... ¿Cómo estás? Sí, bueno, estoy ahí en esa sensación de no saber muy bien cómo estás, si estás nervioso, tranquilo, si lo pienso mucho tal, pero bueno, estoy bien, estoy con ganas, sobre todo con ganas ya de que cuanto antes, estos momentos cuanto antes lleguen, mejor, ¿no? La espera al final siempre se hace larga. Sí, sí, sí. Al final, no sé, lo pensaba yo y claro, al final, la última vez que hablamos ya, por ejemplo, me dijiste lo importante que había sido para ti jugar con Guinea, jugar Copas de África, pero claro, estos partidos al final estamos hablando de una Champions. No sé si es quizá, iba a decir el partido, pero bueno, esa ida de vuelta, los partidos más importantes de tu carrera o no los pondrías tan arriba. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, no lo tenía tan claro hasta hace poquito que me paré a pensarlo. Dije, no, es una final, evidentemente. Como comentabas, he jugado dos Copas de África y he jugado partidos importantes, sobre todo, bueno, pues en tema de clasificatorias, una vez dentro de la Copa África, ¿no? Eliminatorias y tal, que son partidos importantes. Pero es una final de la Champions y creo que puesto así puede ser que sea el mejor partido de mi carrera, sí. Sí, sí. Van a ser los mejores partidos, Sí, sí. le da importancia también el hecho de que Urawa sea, dentro del contexto asiático, un club grande, porque al final ha ganado ya dos Champions. Pero bueno, hace tiempo que no gana la tercera y quizás sea un partido importante para recuperar esa grandeza del club que ya vino recuperando en los últimos meses con Ricardo Rodríguez como entrenador, que es también un amigo aquí del proyecto. Pero claro, este Ujú. partido, para ellos, no sé dentro del club, la afición que te transmiten en cuanto a la importancia que tiene ese partido para ellos, para recuperar un poco esa grandeza en Asia que últimamente pues han perdido un poco. Pues sí, la verdad que sí, que como tú dices, ¿no? Tienen dos Champions y evidentemente pues es un club en Asia muy grande. Entonces van a por la Champions, la gente la espera, la quiere, entonces bueno, sabemos que tenemos un rival muy importante también delante que evidentemente ahora mismo podríamos decir que es el mejor equipo de Asia por lo que ya vienen consiguiendo los últimos años, pero bueno, tenemos muchas ganas y en Japón se nota mucho, la afición está a muerte. Sí, sí, sí. Lo acabo de mirar, 2017 la última Champions, creía que había sido hace más, pero bueno, 2017. Que lo comentabas tú ahora, contra un equipo, Al Hilal, que viene, bueno, gran parte de sus futbolistas vienen de jugar el Mundial con Arabia Saudí, que los conocemos de aquella victoria contra Argentina, vienen de jugar la final del Mundialito de Clubes contra el Real Madrid. No sé cómo lo veis, o sea, es un partido, un rival complicado en ese sentido, ¿no? Sí, joder, al final los estudiamos y bueno, se sabe que es un rival que va a ser complicado, es un rival difícil, como decíamos, ¿no? De los últimos años el mejor equipo de Asia y lo sabemos, pero bueno, al final es una final, son dos partidos. También el hecho de que bueno, hay un límite de extranjeros, que son bueno, tres extranjeros que pueden jugar en el partido, pues eso también a ellos yo creo que los limitará un poquito más. Bueno, pues estamos intentando ahí como siempre, ¿no? Sacar la estrategia mejor para poder encarar el partido, pero sabemos que es un rival duro. Sí, sí, sí. ¿Cuántos extranjeros tenéis vosotros? Nosotros hemos venido con cuatro, somos seis. En el Ajá. equipo somos seis, hemos venido con cuatro. Hay un extremo que está lesionado, un extremo que pues, afortunadamente se ha quedado en casa y bueno, pues hemos venido dos delanteros y dos centrales. Sí, sí. ¿Y tienes asegurada la presencia o de momento solo el viaje? No, 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 viaje, Todavía no. viaje. Solo el viaje. No. Muy bien. Entonces supongo que con ganas también de entrar un poco y poder jugar, ¿no? Sí, sí, a ver, sabemos, bueno, en principio el delantero que juega la titular es el que viene jugando, que es el delantero japonés y bueno, seguramente pues o tanto yo como el otro delantero Brian holandés pues tengamos la oportunidad de salir y eso pues, joder, estamos deseando poder jugar, disputar unos minutillos, Sí, sí, aunque sí. sea. Sí, sí. Me has dicho antes que había estudiado al equipo, que os da un poco más de miedo o que habéis destacado un poco del rival.
Bueno, tienen varios jugadores que son muy destacables, pero como te comentaba, pues solo pueden jugar tres. Entonces ellos dependen mucho de sus extranjeros, cosa que nosotros no tanto, porque en Liga nosotros jugamos mucho con locales. La mayoría de partidos juegan de 8 a 10 locales normalmente, entonces ellos juegan más con esa, bueno, tienen más esa, ese hándicap, ¿no? Y bueno, tienen delanteros muy buenos. Jugará seguramente un central coreano y bueno, pues luego tienen dos delanteros muy buenos. Y más o menos sabemos quién puede participar, pero nunca se sabe exactamente. El partido puede dar muchas vueltas también, pueden haber cambios y tal. Sí, sí, sí. ¿Y qué te parece que la final sea doble partido? Porque al final es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Europa. Y de hecho, Sí, bueno, la verdad que es incluso extraño, ¿no? Porque las eliminatorias se han jugado a partido único y ahora la final se juega doble partido. sí, es curioso. Yo cuando me lo dijeron, hostia, digo, la verdad que no sé, creo que sería mejor, bueno, no sé, nunca sabes, ¿no? Si haces un buen resultado fuera de casa, también el gol fuera de casa vale doble. Que eso también, bueno, jugando el primer partido aquí fuera, pues también cuenta mucho, pero no sé, yo lo veo un poco raro, ¿no? Lo veo como... bueno, también el tema de los extranjeros, ¿no? Que solo se permita jugar tres extranjeros me resulta, no sé, un poco raro. Toda la final de la competición es un poquito extraña, pero bueno. Sí, 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 son reglas que se dice que el fútbol igual en todas partes, pero no es del todo así, ¿eh? No, 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 Y, y sí. menos, y menos Vale, ahora que en algunos sitios hay bar, en otros no, el tema de sí. extranjeros, sí, 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 sí. Y ya me decías que personalmente para ti es el partido así más importante, no sé, tu gente, tu amigo y tal, que está la gente muy pendiente de ese partido o qué. Sí, yo creo que sí. A ver, últimamente estoy muy despegado del teléfono también, de los amigos y tal. Estoy bastante despegado. Que bueno, también el tema del horario en Japón y todo eso hace que sea un poco Ya. más difícil mantener los contactos, pero bueno, sí, evidentemente están todos ahí con ganas de que llegue el partido, de poder verlo. Me están todos preguntando dónde van a poder verlo, si se va a poder ver y tal. Estoy seguro que se podrá ver, pero de momento no tengo ni idea de, de dónde, no he sacado esa información todavía. Sí, el año pasado lo echaban en la liga, en la página web de la liga se veía la Champions Asiática, pero claro, Ah, sí, bueno, era de pago, o sea, de de pago. pago, claro, Tenías que claro. suscribirte, pero bueno, creo que son 4 o 5 euros. Pero no sé, el año pasado seguro, pero este año ya no lo sé. Yo es que aquí en confianza yo me meto ahí en alguna página de esta y lo veo por ahí. Claro, claro, claro. O en diferido, pero bueno, Sí, yo estoy seguro que de pago así en alguna web que se podrá ver sí, seguro y luego pues ahí, pues como siempre, ¿no? Ya se sabe que sí, sí, hay sí, sí. posibilidades. Sí, sí. Bueno, ¿la vuelta en casa mejor o qué? Sí, yo creo que mejor, yo creo que mejor, Sí, sí, sí. mejor, sí. Para vosotros, lo que te has dicho antes, ¿no? Intentar sacar un buen resultado allí y ya. Porque os veis, obviamente desde fuera se ven ellos súper favoritos. No sé si vosotros desde dentro lo veis de otra manera o... Pues yo, a ver, personalmente no los veo tan favoritos. Sí que Ya. evidentemente con toda la presión y tal, toda la gente que te comenta, ¿no? Que son un súper equipazo y tal y cual, pues sí que pues, te hace pensar un poquito, está, pues igual sí que son buen equipo y tal. Pero bueno, estamos analizándolos bastante bien. A ver, los partidos que estamos viendo, sí que es verdad que en ataque son muy poderosos, pero luego, bueno, pues tienen sus fallos y evidentemente tienen sus momentos de partido en los que nosotros podemos aprovechar las nuestras también. Y realmente empezamos la liga con un juego bastante flojito, no estábamos encontrándonos bien en tema de cooperación con todas las líneas y tal, pero los últimos partidos la verdad que estamos jugando bastante mejor. Entonces se ve un equipo bastante más sólido y yo estoy convencido de que no va a ser nada fácil para ellos, nada fácil. O sea, te lo digo ya clarísimo Sí. que no va a ser un partido que ellos se lo encuentren como superior, tan superiores, ¿sabes? Sí, es lo que te he dicho antes, por tema nombre, por tema también de que tengan muchos internacionales de Arabia Saudí que dejaron buenas sensaciones en el Mundial y tal, pero claro, tema de extranjeros limitado. Yo también el otro día lo estuve viendo en Liga contra el Nasser y no sé, en Champions igual son otra cosa. También ellos tienen ese gen tipo Real Madrid, ¿no? Que están muy acostumbrados a Ya, este tipo de partidos, vienen de jugarlo ya. mucho y en esa situación igual se desenvuelven mejor. Pero bueno, yo también pienso que el partido estará más igualado de lo que parece, ojalá. Sí, Bueno, claro. seguramente. Sí. O que no esté igualado, que sea un repaso de Uragua, ¿no? Por nosotros Eso que también puede no. ser. Claro, 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 claro. Oye, te quería preguntar cómo se gesta un poco la llegada
a Japón, porque yo me acuerdo ya que en su día, la última vez que hablamos, también me dijiste, bueno, pues ya tengo ganas de ir pegando la última aventura, tal, no sé qué, y desde entonces China y Japón, o sea que no estaba tan cerca, no estaba tan cerca de dejarlo como No, sí, decías. sí, es verdad. Es verdad que sí, que llevo tiempo ya planteándomelo, ¿no? Y ahora pues se dio la oportunidad de China, que al final, bueno, siendo jugadores extranjeros ya todos sabemos que, o sea, extranjeros, siendo jugadores jugando en el extranjero, sabemos que nos guiamos un poquito por los contratos, ¿no? Por temas económicos y tal, y bueno, pues salió la oportunidad de jugar en China, que me ofrecieron un buen contrato y evidentemente no la quise dejar, no quise desaprovechar la oportunidad. Y claro, luego estando en China tuve unos problemas con el club y tal, y tuve que rescindir contrato. Y me quedaba la sensación esa de que, hostia, no me quiero ir todavía así, ¿sabes? Entonces me salió la oportunidad de Japón, fue bastante rápido todo. Un tipo coreano, un agente coreano, se contactó conmigo, con nuestro agente. Y nada, se dio todo muy rápido. La verdad que en cuanto salió Japón, el contrato también que me ofrecían era bueno. Entonces me lo pensé poquito, la verdad. Poquito o nada. Fue Japón y decir, pues la verdad que la ciudad me llamaba la atención, el país me llamaba mucho la atención, la liga es muy potente, tenía ganas de terminar con unas buenas sensaciones y en cuanto me contactaron, pues fue sí, fue para adelante y contento, la verdad. Sí, sí, al final yo creo que el que le guste Asia, Japón, Corea del Sur, son destinos que dice, ojalá probarlo. Y al final los que tenéis la suerte de probarlo, yo creo que soy unos afortunados. ¿Te comentaron el tema de la final de la Champions para convencerte un poco? ¿O fue algo que te hizo que tuvieras más ganas Sí, o ni lo sabías a lo mejor? la verdad, sinceramente me lo comentaron, Ujú. pero lo veía como algo, no sé, borroso, algo lejano, algo como, bueno, sí, está ahí, ¿sabes? La final de la Champions, ¿no? Final de la Champions asiática y lo piensas y dices, bueno, asiática, ¿sabes? Asiática no es. Pero una vez se iba acercando la fecha, ibas viendo la repercusión que tenía en el país, en el equipo, en el club y tal, eh, ostras, cada vez ha cogido más peso y igual al principio, antes de firmar, no lo tuvo, pero ahora sí que digo, hostia, me flipa tener la oportunidad de poder jugar, pues ya, como ya te dije, ¿no? Que no me veo jugando muchos años más, quizás sea el último, y poder terminar así es como una sensación bueno, de privilegio. Sí, sí. ¿Y cómo lo sientes al ser una competición en la que hayas llegado solo para la final? O sea, que no hayas tan... No sé si te has repasado un poco cómo fueron esos partidos, si has querido ver cómo... Sí, O has preguntado a los sí, sí. jugadores, tía, aquí, ¿cómo fue y tal? Tenemos ahí en el restaurante del club, tenemos varias televisiones y las últimas semanas han ido poniendo siempre pues, los highlights de los partidos de Uragua y he ido viendo, ¿no? Los partidos. Y la verdad que la sensación al principio era un poco de, ostras, es un poco de venir aquí de nuevo y que te traigan aquí, que dejen a dos jugadores extranjeros que se merecían tanto como yo, no, evidentemente más que yo, estar aquí y que no hayan podido venir, pero bueno, luego lo piensas fríamente, ¿no? Y dices, hostia, y si estoy aquí es por algo, ¿sabes? Si yo creo que me lo merezco como mi persona, igual en el club, pues ellos evidentemente sienten que se lo merecen más y lo respeto, evidentemente, pero bueno, si yo estoy aquí también es por algo. Entonces, bueno, es un poquito, la sensación es un poquito rara de no haber jugado ningún partido y estar en la final, ¿sabes? Pero bueno, con muchísimas ganas, con Sí, 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 muchísimas sí, ganas. sí. ¿Y Japón como país te ha sorprendido? ¿Qué impresiones? Lleva poquito tiempo también, pero bueno, ¿qué impresiones tienes? A ver, sí, llevo poquito tiempo, pero la verdad que es otro mundo. Es igual que China era otro mundo, creo que Japón lo supera. Eh, en cuanto a sociedad, en cuanto al tipo de estilo de vida, la gente, bueno, la educación que tienen, todos es sorpresa tras sorpresa, ¿no? Lo que te ibas llevando en Japón, visitas una ciudad y flipas, visitas otra y flipas. Y ya de hecho estar en simple en contacto con ellos, con esta sociedad, es la verdad que es totalmente diferente. Es increíble, sí, sí. Sí, sí. ¿Cuesta ganarse la confianza de los compañeros? Lo digo, pues a mí siempre se ha comentado un poco que los japoneses son un poco más cerrados, que cuesta hacer confianza con ellos. En cuanto al vestuario, ¿te ha costado? ¿Cómo ha sido un Sí, poco la...? quizá un poquito más de lo habitual, igual sí. Igual sí, ahora que lo dices, normalmente llegas a un vestuario y sí que es verdad que suelen ser más abiertos.
bueno, no abiertos de llevarse bien contigo, porque los japoneses son gente muy buena, son muy bondadosos, siempre están para lo que necesites, ¿sabes? Desde el primer día. Pero igual sí que el abrirse más, el hacerte alguna broma o, ¿sabes? Hay cosas así, sí que igual sí que cuesta un poco, ha costado un poco más, pero ahora ya está, ya está. Sí, sí, sí. Y el entrenador es polaco, no sé si has coincidido con él, pero supongo que él ya te conocía, ¿no? De Legia, Warney de aquella etapa, él sabía quién era. No sé si Sí, fue, correcto, no sé si fue él me petición del conocía. entrenador, pero bueno, que te conocía también, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ya cuando salió mi nombre en el club, él, hablando con él luego Ah, sí. después de haber firmado, ya me dijo que cuando salió el nombre ya pues pidió referencias, aparte de lo que ya sabía, ya me conocía él había entrenado en Lech Poznan y bueno, el entrenador polaco pues ya habiendo jugado 5 años en Polonia, pues sí que me conocía. Pero bueno, pidió poquitas referencias a dos, tres entrenadores y sí, sí, fue así, también hubo parte de esa, ¿no? De que Sí, me sí, sí. conocía ya. Sí, sí. Se habla mucho allí, habla mucho la gente de Ricardo Rodríguez, del entrenador anterior. No sé si la gente comenta mucho, pues eso, que igual que tú, al final habéis sido rebel. Estuvo toda la Champions y se ha ido para el final y tú no has estado ya, pues. No sé si se Sí, sí. habla de él por allí o ya no. Sí, sí que se Sí. habla, sí que se habla. Al final fue un entrenador muy, bueno, se recuerda aquí porque hizo las cosas muy bien, ¿no? Al Ujú. final llevó al equipo hasta la final, el equipo llegó a jugar muy bien, bueno, todos los jugadores hablan bueno, como entrenador, la verdad que hizo muy bien al club. Sí, sí, sí. Y bueno, claro, después de China, irse a Japón no es fácil. Ya me has dicho que no fue difícil decir que sí, pero no sé cuándo te llaman. ¿Qué es lo primero que hiciste? Si buscar al club, ver cómo se vive allí, la ciudad. ¿Qué es lo primero que Sí, buscaste? el club más que nada, porque como tú decías, ¿no? Cuando te dan la oportunidad de jugar en países, bueno, pues son tan exóticos, ¿no? Tan llamativos como Japón, es difícil, si la oferta es buena, es difícil decir que no. Entonces lo que te centras un poquito es en ver el club, el proyecto, ¿no? La gente que hay, bueno, y la ciudad un poquito, pero bueno, la ciudad, en cuanto vi que estaba cerca de Tokio, me dijeron que cogía un tren y media hora estaba en Tokio, dije, bueno, pues eso ya no me preocupa, ¿sabes? Eso es algo que me quito de encima porque tenía muchas ganas de estar cerca de una ciudad tan grande como Tokio, tan increíble. Y la verdad que estoy al lado, o sea bueno, fue un poquito mirar el club, mirar un poquito lo que venía siendo el proyecto que me planteaban ellos y, bueno, con todo lo que es que querían ganar la liga, que iban a la final de la Champions, que, bueno, infraestructuras, equipo, todo bien, pues la verdad que me encantó todo. Sí, sí, sí. Has vuelto a mencionar lo del contrato, nunca lo has escondido, ¿no? Que tú ahora mismo estás en un momento de tu carrera que obviamente jugar al fútbol, rendir, pero cuanto más puedas sacar, ¿no? Mejor, ¿no? Para Sí, luego, para... al final es algo bastante tabú, ¿no? Entre los Sí, sí, sí. futbolistas. No, se suele callar bastante, ¿no? El tema de los contratos y eso, y no. Al final se sabe. Yo estoy fuera de España, estoy lejos de mi familia, de mis amigos, de mi hijo, lo más importante por tema contrato, evidentemente, porque estoy ganando dinero. Es un trabajo. Aquí todos venimos a ganar dinero, y cuanto más dinero se gane, mejor. Jugué en Kazajistán, ¿por qué me iba a ir yo a Kazajistán a jugar a fútbol? Por gracia, ¿sabes? Entonces al final, cuando te llega un equipo, evidentemente luego también te planteas si tienes diferentes posibilidades, ves un poquito, ¿no? Si puedes cobrar un poquito más aquí o menos allí, pero depende de donde te guste más. Pero cuando, bueno, eres futbolista como yo, que no estás en la élite, que muchas veces pues depende mucho no solo de los números, sino de representante y tal, a donde te quieran llevar, pues te dejas llevar un poquito más por el tema de económico. Si pudiera haber elegido con 20 años entre España y, yo qué sé, y Chipre, pues me hubiera quedado en España por el mismo dinero. Pero no ha sido así. Entonces, al final siempre tienes que seguir un poquito la senda de ganar dinero. Sí, sí, sí. Has mencionado a tu hijo que él está en España, ¿no? Sí, sí, Claro, sí, sí. tu rendimiento en la última temporada está siendo muy bueno. El hecho de que tú tengas en mente ya pues dejarlo para volver a España y tal, supongo que es para estar cerca de la familia, ¿no? Porque tu rendimiento, insisto, en la última temporada está siendo brutal, bueno, Sí, buenísimo. sí, 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 sin duda es el objetivo mío es terminar para irme a España, estar cerca de mi hijo y pasar tiempo con él, que desafortunadamente, pues prácticamente desde que nació, pues yo me separé,
¿no? Entonces hemos estado lejos, aunque hemos tenido una relación increíble, pero bueno, el hecho de estar lejos pues pesa. Y con los años pesa más, cada vez más, y ya tengo muchísimas ganas de terminar. Pese a que estoy en un buen momento y lo siento, pues una cosa no quita la otra. Al final es lo que Sí, te sí. digo, ¿no? Estoy trabajando, ya una vez consigues unos objetivos, pues tienes que priorizar. Sí, sí, luego allí en casa algún equipito ahí de la zona, ¿no? O lo que sea, No. un poco de Kingsley o tampoco. Eso estaría guay, ¿eh? Claro, eso te comento, que bueno, que Eso estaría siempre hay guay. alguna posibilidad. Vale, te quería preguntar también por China, porque sí que en su día hubo el boom, la burbuja de China, tal, no sé ahora qué tal jugar allí, la sociedad después del tema del COVID, cómo fue un poco todo. Sí, ahora bueno, de hecho desde que me fui, justo cuando marché yo, se abrió todo de la noche a la mañana, o sea, fue de estar yo allí, estar totalmente cohibidos todavía con el tema de los códigos, de QR, Mm. código para entrar a todos lados, donde ibas tenías que tener pues el código y hacerte unos test, todos los días tenías que hacerte prácticamente los test estos. Cuando me fui se abrió todo y ahora mismo pues prácticamente como si no hubiera habido COVID, como estamos en el resto del mundo, que solo quedaba prácticamente China, que era una locura. Y entonces yo todavía cuando estuve allí todavía se sentía mucho el tema del COVID y la verdad que fue una sensación de, bueno, estoy en China pero no estoy aprovechando al máximo por el tema este, ¿no? De que no podías viajar, no podías descubrir, no podías, aparte estábamos en hotel y tal. Entonces sí, la verdad que fue un poquito quedarme con la sensación agridulce de haber estado en China, pero haber estado en un momento de China en el que no pude aprovechar. Sí, el peor momento quizá, pero bueno, en cuanto a lo Sí, deportivo, 14 goles en 16 partidos, estuvo de locos, ¿no? Aquella. sí, bueno, fue Bueno, no, increíble. Fue increíble. Sí, sí, sí. sí, sí, buen momento, buen momento. Bueno, luego ya, obviamente, has jugado también en Kazajistán, en Chipre, en muchos sitios. Te quería preguntar yo también hoy por el tema de la selección, porque claro, ya en su día ya me comentaste un poco que tu padre es de Guinea, pero que nunca habíais tenido muchísima relación con Guinea. De hecho, la primera vez que fuiste a Guinea fue con con la selección. O sea, no sé por qué no surgió o por qué ese no inculcara un poco Sí, cultura o lo que sea de su país, nada, ¿no? sí, bueno, yo creo que fue eso, ¿no? Más que nada que no se dio por el tema, bueno, mi padre llegó a España con 14 años. Claro. Desde que llegó no volvió a ir a Guinea, no regresó a Guinea hasta ya cumplidos los 50 y pico años. Entonces, para nosotros Guinea era lejano, era muy lejano, era sabiendo que teníamos raíces guineanas, pero prácticamente no habíamos oído hablar prácticamente de la familia, de la gente de allí, nada de cultura, nada de allí. Entonces, al final, pues te crías en España, creces allí con un padre que es africano, pero prácticamente de africano solo tiene el color y poco más, ¿sabes? Y bueno, sí que él siempre ha mantenido sus amistades africanas y tal, pero nunca nos ha inculcado esa sensación de querer, de tener que ir allí a visitar y tal. Entonces, al final lo fuimos dejando y nunca tuvimos esa sensación de querer ir allí, de querer descubrir. Una vez ya creces y te haces más adulto, sí, pero de joven sobre todo no, nada. Ya, 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 ya. Entonces, un poquito. Ya, ya, ya. Y luego fue cuando te fuiste a Chipre, ¿no? Que te llegó un mensaje un día de Instagram y te dijeron, oye, que a lo mejor te convoca a la selección. Y tú dijiste esto Sí. que me está diciendo. Sí, sí, cosas que nunca te esperas, tío. Lo típico que te van escribiendo por Instagram y vas pasando de los mensajes y un día contesté, así de repente me escribió, era mi primo, que no lo sabía, yo tampoco. ¿Sabes? Mi primo. Entonces, nada, me comentó eso, que me iban a llamar de la selección, ¿no? Que había rumores en Guinea de que me iban a llamar. Y si así fue, a los 2 días o así me llamaron. Fue increíble, una situación que jamás olvidaré y que fue de lo más pintoresca que no me esperaba para nada. Sí, sí, sí. ¿Y qué ha significado para ti poder jugar con Guinea, ser internacional, defender a un país, todo ese tipo de cosas que conlleva ser internacional? Experiencias de vida, al final es algo que me llevo que no creo que es lo más grande que me llevo del fútbol, el haber podido jugar con la selección de Guinea. Creo que sin duda es de las sensaciones
como te diría, enriquecedoras que me ha podido dar el fútbol. Porque, bueno, al final jugar con equipos siempre, pues, al final es un poquito eso, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? De contratos. Juegas por equipos, pero juegas por contratos, no juegas por pasión, no juegas por eh, esa sensación de querer hacer algo algo tan grande como es un país, Ujú. ¿sabes? Al final no había tenido esa sensación y haberlo podido hacer en África, además de la manera, bueno, que se vive ahí el fútbol y todo, es increíble. La verdad que he tenido muchísima suerte de haber podido jugar con Guinea. Sí, sí, sí. Y no solo jugar el partido amistoso o lo que sea, sino poder representar al país en una Copa de África con todo lo que representa, no sé para ti también qué ha significado, aunque no habéis tenido mucha suerte tampoco en las dos Ya, que habéis jugado, pero ya. bueno, el simple hecho de jugarla ya es un premio, ¿no? Sí, la verdad que las experiencias ya en Egipto y en Camerún, las dos. En Egipto creo que fue más especial todavía, que fue la primera Ujú. y que no me la esperaba y bueno, no me la esperaba. En realidad sí me la esperaba, pero fue claro, fue la sensación de, hostia, que voy a jugar una Copa de África, ¿sabes? Con Guinea. Entonces, al ser la primera fue increíble, la verdad que fue unos recuerdos que no se me van a olvidar, evidentemente, y que, bueno, pues cuando empieza la carrera jamás te puedes imaginar que vayas a llegar a algo así y haber jugado dos, pues ya ni te digo, ya, o sea, sin palabras. Sí, sí, sí. Ahora me estoy acordando que me has dicho que estás despegado de las redes sociales últimamente. Imagínate que hubieras estado despegado cuando te habló tu primo por Instagram. No te habrías enterado. Bueno, no, porque luego te llamó el seleccionador y tal. No habría pasado nada, pero Claro, bueno, claro. te habría enterado de otra manera. La del Instagram Sí, mola más. sí. Sí, sí, sí. Oye, y claro, durante tu carrera como futbolista, ¿qué es lo mejor que tú consideras lo mejor que te ha dado el ser futbolista, el haber conocido tantos países, tanta gente, supongo también? Sí, sobre todo eso. Al final lo que te vas llevando poco a poco, con cada experiencia, con cada momento, cada lugar, vas encontrando gente diferente, te vas encontrando en situaciones que evidentemente estando en tu zona, en tu sitio donde siempre pues no hubieras no hubieras podido vivir. Y yo creo que eso es lo que te hace al final valorar, ¿no? El haber pasado tantos años fuera de casa, el haber podido vivir tantas experiencias, ya no futbolísticas, porque futbolísticas, bueno, es jugar a fútbol, lo haces en cualquier lado, haces lo mismo, entrenar, jugar a fútbol, sino luego lo vivido, las experiencias del día a día, ¿no? De encontrarte por gente diferente, de diferentes culturas, diferentes países y aprovechar eso y eso es lo que me llevo. Eso es Sí, sí, lo sí. mejor que me llevo, vamos. Sí, ahora que lo dices, ¿alguna experiencia fuera del fútbol que recuerdes con especial cariño que se pueda contar también de tu tiempo Sí, en que se el pueda extranjero? contar. Pues sobre todo, que se pueda contar sobre todo las experiencias que, a ver, yo sí que es verdad que soy un poquito fuera del fútbol, pues me gusta, tengo mi forma de vivir la vida que es un poquito diferente, ¿no? Que me gusta mucho estar solo, la montaña, tal. Entonces, las experiencias las que creo que se me han marcado más son los momentos que he pasado, pues a lo mejor, por ejemplo, en Almaty, en Kazajistán, los momentos que pasaba en la naturaleza, ¿no? Que cuando me iba a la montaña, pero porque eran montañas muy bestias, ¿sabes? Que eran lugares que eran totalmente, pues, cogías el coche, te ibas media hora y llegabas a un lugar totalmente salvaje prácticamente, que no te encontrabas a nadie y eso, creo que esos momentos en los que me iba yo solo y me ponía a caminar sin rumbo, ¿sabes? Ahí por el medio de la montaña y me perdía, esos son los momentos que creo que son de los que más se me van a marcar y creo que son de los que más se me van a guardar. Sí, sí, sí. En ese sentido de Kazajistán, que no lo hemos comentado, eso es lo mejor que te lleva a esos momentos, ¿no? Sí, de Futbolísticamente también Kazajistán, fue muy bien, ¿eh? Jugamos ahí incluso sí, la Conference La League. Conference League, que hubo un golazo Sí, ahí futbolísticamente espectacular fue en bien. Conference, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí, que futbolísticamente también pues coincidir con jugadores buenos, Wagner Love sobre todo, ¿sabes? Pues la verdad que me llevé una experiencia genérica de un año y medio brutal en Kazajistán, que no me esperaba para nada. Antes de irme que estaba en Polonia y cuando me dijeron Kazajistán, hostia, antes de mirar en Google y tal, dije, no, Kazajistán no, no, no me suena bien para nada. Ya. Pero luego, pues, la verdad que sí. Y personalmente sí, las experiencias esas, ¿no? De vivir en un lugar tan remoto, tan alejado que no visitarías nunca y poder descubrir sitios que a mí personalmente a mí me llenaban mucho, pues la verdad que me lo llevo y me encantó. Fue creo que siempre lo digo, me preguntan, ¿no? ¿Cuál es el mejor sitio así que en el que has vivido en todos estos años? Y siempre digo que Almaty,
creo que es el mejor. Sí. Ah, pues mira, Sí, no lo habría imaginado. También es cierto que son ese tipo de países, dices Kazajistán, Uzbekistán, Mongolia, yo qué sé, todo este tipo de cosas que de primera no te entran, pero claro, luego los conoces y igual sí, son increíbles. O sea que bien, 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 bien. totalmente. Bien, bien. Y allí en Almaty, o sea, aparte de cuando tú te ibas por ahí y tal, la vida, el club, todo en general, muy europeo, o se notaba un poco Sí, la claro, es que diferencia. luego es eso. Luego es eso, que Kazajistán tiene, bueno, Kazajistán no, Almaty sobre todo, Ujú. luego está también la capital, Nur Sultan, Astana, que también está bastante bien, pero es más artificial. Entonces Almaty lo que tiene es eso, ¿no? Que tiene una vida muy, muy cosmopolita, muy europea, tienes restaurantes de todo tipo, tienes centros comerciales si quieres, si te gustan, tienes de todo un poquito, tienes fiesta también si te gusta, gente muy joven, está la universidad, entonces hay mucha gente joven también de todas partes. Y está muy bien, la verdad que es una ciudad que me sorprendió muchísimo, muchísimo. ¿Te gusta a ti la fiesta o no? Ya no tanto, pero sí, 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 ¿no? Sí, sí. sí, sí, vale, vale, vale. También has estado, bueno, en clubes, por ejemplo, el Legia, al final un club impresionante, ahora en un club que tiene Champions, o sea que en ese sentido también has podido, no en España, pero fuera sí que has podido ver lo que es estar en un club grande, esa eh, Sí, presión mediática también que tiene jugar en este tipo de clubes, que todo eso también hay que estar preparado, ¿no? Para jugar en este tipo de sitios. sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sobre todo en Legia, que ha sido yo creo que el club, creo que, bueno, posiblemente Legia, Uragua están un poquito a la par, ¿no? Al nivel, Cada uno. igual Uragua está un poquito por encima, ¿no? De Legia, quizá, pero Legia en lo que viene siendo repercusión mediática, pues eso, ¿no? Todo la televisión y todo esto en Polonia es bastante heavy y se nota muchísimo. Y vivir esas experiencias a veces, bueno, es difícil, pero a la vez bonito. Sí, sí, sí. Una mala temporada en el Legia, eso no se lo deseamos a nadie, A ¿eh? nadie, a nadie. En un club De hecho, como... bueno, lo que me pasó a mí en Legia, que fue un poquito ya la debacle, ¿no? Porque venía jugando bien, Sí. la temporada, la segunda temporada fue bastante buena. Y luego, pues, el problema que tuve yo fue una tontería más grande que no podía ser, que, bueno, me lesioné. Después de lesionarme, de estar, creo que me rompí el tobillo. Después de eso, fueron 3 meses o así de lesión. Y el primer partido que volví a jugar llevaba 15 minutos en el campo y me volví a lesionar. Entonces, al lesionarme, yo estaba ya con la frustración, me cambiaron, evidentemente, y en el camino del túnel de vestuario, yo estaba casi llorando prácticamente, pues me quité la camiseta, la tiré al suelo de la rabia, la chuté, la chuté 2 o 3 veces sin darme cuenta, yo tonto, ¿sabes? Sin darme cuenta de que había una cámara bueno, en el pasillo y me estaba grabando. Pues nada, a los 15 minutos, pues ya se acabó Legia. Eso fue lo que me mató. Y mira qué tontería, ¿sabes? Pero eso fue lo que en Legia fue lo que me mató. Sí, sí, sentenciado. ¿De la afición y del propio club también? ¿O la gente...? Primero de la afición y poco a poco, evidentemente, pues pesó bastante. Sí, 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 sí. sí. Bueno, hay que tener experiencias de todas en, en la vida, ¿no? Y momentos de Sí, los que se aprende también. Ahora la camiseta mejor nos la dejamos puesta, ¿no? Ya desde sí, entonces. sí. Dando besitos al escudo siempre, da igual donde vaya, besito al escudo. Sí, sí. Eso es, según donde vayas te lo pueden... Bueno, obviamente que la gente ve mucho el tema Sí, de besar el escudo según en qué momento, oye, este lo está haciendo de verdad, lo está sí. haciendo para quedar bien, tal, no sé qué, sí, sí, sí. No, Muy un bien. poco exageración, pero sí que hay que ser un poquito humo, sí, porque si no, al final la gente se piensa que, bueno, pues eso, ¿no? Yo los entiendo, ¿eh? Como fans, a ver, los entiendo hasta cierto punto, los entiendo, pero bueno, sí que es verdad que muchas veces es exagerado. Sí, 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 sí. Muy bien, pues nada, José, te he preguntado un poco de todo porque quería hacer un poco un homenaje un poco a tu trayectoria, hablar un poco del todo, ya que estamos, en el caso de ganar esa final, puede ser, pues ya, ¿qué puede ser? El punto final por todo lo La alto, guinda, ¿no? La guinda, la guinda. efectivamente. Así que había que hablar un poquito de todo. Nada, te doy las gracias por este rato y nada, y te deseo suerte. Yo los partidos tengo ya Vale. la alarma puesta para verlos. Así que a ver si lo primero que lo juegues lo máximo posible y lo segundo que podáis ganar esa Champions asiática.
Bueno, muchísimas gracias. No, yo de verdad que agradecerte a ti, que siempre estás ahí, que llevas ahí desde el principio, estás ahí con todos. Dando Es follón, ¿eh? increíble la labor que haces, es increíble, la verdad. Y entonces es de agradecer. Cuando estamos fuera, pues eso, el tener un apoyo ahí que es social, ¿no? De red social y tal, pero tener un apoyo ahí que ves cada semana un post, aunque no que estés ahí, ¿sabes? En el banquillo y tal, pero ver un post ahí se agradece muchísimo y bueno, pues darte las gracias personalmente porque el trabajo que llevas haciendo yo lo llevo sintiendo hace muchísimos años y bueno, es de agradecer, la verdad. Así que muchas gracias.